Entonces, pues quiero darle la bienvenida a todos. Este es un grupo súper chévere que tienen que aprovechar un montón porque aquí de verdad aprenden muchísimas de las cosas básicas que hacemos en dermatología y les sirven un montón para el examen y pues en general para la vida. Este es un muy buen paso pues para todos aquellos que quieren aprender dermatología o que les gustaría de pronto entrar a una residencia de dermatología en un futuro. Aprovechenlo mucho, conéctense a las reuniones. Ustedes saben que si no se conectan pues sí van perdiendo la posibilidad y no se imaginan la cantidad de personas que nos envían la solicitud para entrar al grupo. Entonces de verdad que es un afortunado de estar acá. En las entrevistas siempre, por ejemplo, preguntamos si están o no en el grupo, entonces eso les suma puntos para que pues de verdad se esfuercen de darla toda en este grupo, de que crezca cada vez más. Yo antes pues estaba un poquito más presente, ahorita digamos que tengo muchas cosas, no me puedo conectar a todas las reuniones, pero bueno, pues aquí estoy el día de hoy para acompañarlos, así que pues ya saben que cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntarme, creo que mi número está por ahí en el grupo por si me necesitan. Y bueno, en este momento, digamos que antes de que empecemos la reunión, no sé si alguna persona tenga alguna duda del grupo, le gustaría saber alguna cosa o aportar. Bueno, entonces si quieren empezamos con la reunión de leishmaniasis. Si quieren vayan comenzando o no sé si quieren esperar un ratico a que se conecten los demás. No sé cuántos estén conectados. Pues, Doc, aparecen realmente 12 personas, no sé si de pronto 5 minuticos más. Dale, listo, bueno, esperemos un Listo. ratico y empezamos. Gracias. Ok, gracias.
Listo, yo creo que empecemos. Listo, Doc. Hola, buenas noches. Un momentico, ya mi compañera va a empezar. Hola, ya, qué pena. Entonces, para la noche de hoy tenemos la presentación del tema de leishmaniasis a cargo de los médicos Liz Daniela Beltrán Medina, médico general de de la Pontificia Universidad Javeriana, y Ángela Piñeros, médico general de la Fundación Universitaria Juan N. Cuervas. Siguiente. Entonces, para empezar, vamos a definir la leishmaniasis como una enfermedad infecciosa crónica de origen parasitario que está causada por más de 20 especies del género Leishmania spp. Esta enfermedad está transmitida pues, a los mamíferos por la picadura de hembras de insectos infectados de los géneros Lutzomia y Phlebotomus. ¿Por qué es importante distinguir entre estas dos especies de insectos? Porque el Lutzomia corresponde pues al Nuevo Mundo, que es el que nos corresponde a nosotros como región de las Américas, continente americano, y Phlebotomus del antiguo, pues del Viejo Mundo, que corresponde a continentes como África y Asia. La presentación clínica de esta enfermedad va a depender mucho del huésped, de la situación inmunitaria del huésped y de la especie de Leishmania que vaya a infectar pues, al mamífero. Entonces tenemos tres tipos de presentaciones clínicas. La más común va a ser la presentación cutánea, que va a comprometer piel. La siguiente es la mucocutánea, que va a comprometer lo que son mucosas y piel. Y la más complicada y la más compleja va a ser la visceral o la calazar, que va a comprometer pues vísceras como hígado, vaso y en algunos casos médula ósea. Aquí podemos ver dos imágenes. La primera, pues vemos que está la presencia del insecto flebótomo y abajo podemos ver lo que es el parásito con la presencia de su flagelo, que en esta presentación es conocida como promastigote. Siguiente. En cuanto a la situación epidemiológica, vemos que es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial y que afecta a poblaciones que se encuentran en Asia, África y América Latina, con un reporte de casos de aproximadamente el 95%. Esto se ha dado y ha incrementado por las condiciones de vivienda, por el desplazamiento de las personas a áreas rurales y pues, los cambios climáticos ambientales. A nivel de las Américas, vemos que los países con mayor reporte se encuentran Brasil, Perú, Colombia, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, afectando en su mayoría a hombres entre 20 y 50 años. Entonces aquí tenemos un gráfico importante a saber cuáles son las especies de Leishmania pues, que van a afectar o que van a desarrollar un tipo clínico cutáneo. Entonces tenemos a nivel de las Américas complejos como una Leishmania brasilensis y Leishmania mexicana, que son los que nos van a dar manifestaciones clínicas cutáneas. Siguiente. A nivel de Colombia, pues podemos decir que es una enfermedad endémica, que no se han reportado casos en Bogotá ni en San Andrés, pero pues en el resto del país sí. Vemos que las regiones más afectadas están hacia el sur del país, con compromiso pues, de áreas rurales en la región de la Amazonía, en la región de la Orinoquía, y además pues, vemos aquí que Santanderes también están comprometidos. Vemos en el mapa donde está dibujado de color amarillo una mayor incidencia, como ya lo decía, a nivel del sur del país, la Orinoquía, compromiso de Santanderes, y vemos que aquí ya hay compromiso o incidencia en la región de la costa caribe. Siguiente. Dado que es una enfermedad endémica en nuestro país, es importante que esta enfermedad, pues el gobierno ha determinado que es una enfermedad de notificación obligatoria. Para esto tenemos una ficha de notificación que dependiendo de la presentación clínica, así mismo vamos a diligenciar.
Entonces vemos que ya sea cutánea, mucocutánea o visceral, tenemos 3 tipos de códigos donde vamos a notificar un caso sospechoso de leishmaniasis cutánea o mucocutánea o visceral, según sea el caso. Entonces aquí nos definen como un caso sospechoso, un paciente que nos llega con lesiones sugestivas de leishmania y además que venga de áreas endémicas como lo mencioné anteriormente. Entonces estas lesiones el paciente nos tiene que decir que no tiene ninguna historia de trauma, que la evolución de estas lesiones cutáneas sea mayor a 2 semanas, haya presencia de úlceras, lesiones nodulares, lesiones satélites o presencia de enopatías localizadas en el caso de la leishmania visceral. Siguiente. Para entender las manifestaciones clínicas que vamos a tener de la enfermedad, pues inicialmente tenemos que entender cómo se va a contagiar nuestro flebótomo o vector. Entonces ya sabemos que el huésped principal es el mamífero. El mamífero va a tener, pues, dentro de sí la presencia de amastigotes. Los amastigotes es la forma infecciosa de la enfermedad. Entonces el flebótomo va a picar a este mamífero y la sangre que tiene el contenido de los amastigotes van a ir al tracto digestivo del flebótomo. Aquí estos macrófagos que contienen los amastigotes se van a destruir y los amastigotes van a comenzar a circular dentro del tracto digestivo. Posteriormente se van a convertir en promastigotes, que es la forma infecciosa que tiene este parásito, y estos promastigotes se van a comenzar a multiplicar. Posteriormente, ellos van a migrar hacia la probóscide, que es la parte pues, del pico del insecto, y van a comenzar el ciclo, como lo podemos ver en la parte donde está el humano, inyectando estos promastigotes. Entonces, una vez hay una picadura, se van a inyectar estos promastigotes y va a comenzarse a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, aquí podemos ver que inicialmente pues va a haber una picadura del zancudo. Estos promastigotes van a comenzar pues a estar en torrente sanguíneo y se va a activar una cascada o una respuesta inflamatoria. Entonces, para entender un poquito más esto, vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver que inicialmente, como ya se los dije, a nivel pues, local se va a activar una respuesta inmune. Entonces aquí se van a inocular los promastigotes y se va a activar lo que es la primera barrera del ser humano, que es el sistema inmune innato. Aquí van a llegar una serie de células, van a desencadenarse una activación de citoquinas que van a llamar otras células proinflamatorias, pero inicialmente van a llegar los neutrófilos que lo que van a hacer es una fagocitosis de este promastigote. O sea, van a intentar controlar esta infección de esta forma, fagocitando, comiéndose los promastigotes. Sin embargo, ellos tienen unos mecanismos que hacen que sobrevivan dentro de los neutrófilos y pues estos no puedan ser destruidos. Debido a que no son destruidos, se van a activar otras células gracias a las citoquinas que se activaron y van a llegar acá lo que son los macrófagos y células dendríticas, además de las células natural killer que van a tener la función de detectar el parásito y destruirlo. Aquí nuestra célula más importante va a ser el macrófago, porque va a hacer una función de fagocitosis. Una vez hace fagocitosis del promastigote, él va a dejar aparte lo que es el flagelo y va a ser un parásito intracelular y aquí se va a convertir en amastigote, que es nuestra fórmula infecciosa, nuestra forma infecciosa. Entonces acá el macrófago lo que va a hacer es intentar destruir todos los amastigotes, todos los parásitos que puedan encontrar para controlar la infección. Y van a llegar otras células que son las células dendríticas y estas células dendríticas se van a ir por vía linfática para hacer reconocimiento del antígeno y poderlas presentar a las células T para poder activar la segunda barrera que tenemos los humanos, que es el sistema inmune adaptativo. Entonces aquí las células dendríticas van a presentar el antígeno a los linfocitos T por medio del el complejo de histocompatibilidad tipo 2, los cuales van a presentar a los linfocitos CD4 este antígeno. Aquí pues no aparece, pero aquí vamos a tener dos tipos de respuestas una vez activados los linfocitos CD4. Entonces tenemos la respuesta linfocitaria T helper tipo 1 y la respuesta linfocitaria T helper tipo 2.
Inicialmente nosotros siempre quisiéramos que se activara esta cascadita acá, que es la helper tipo 1, donde pues es un proceso proinflamatorio. Entonces aquí va a haber mayor producción, activación de macrófagos. Estos macrófagos van a activar lo que es el óxido nítrico, que va a destruir todo el parásito intracelular. Adicionalmente, el factor de necrosis tumoral alfa va a llamar más macrófagos y va a eliminar estas células infectadas, estos macrófagos infectados. Se van a activar además linfocitos CD8 y natural killer, que van a eliminar el resto de parásitos que puedan encontrarse pues, dentro de torrente sanguíneo. Este tipo de respuesta tipo 1 va a brindar una resolución más rápida y efectiva. Pero es importante que esta respuesta también sea un poquito modulada, porque en caso de que sea demasiado propagada, también nos va a generar un poco de daño tisular. En caso de que el huésped tenga una activación de linfocitos T helper tipo 2, vamos a tener que esto va a tener una respuesta antiinflamatoria. O sea, los macrófagos no van a tener adecuada función, no van a destruir el amastigote, no van a destruir el parásito y ellos se van a comenzar a diseminar. Tanto así que van a crecer dentro del macrófago y este macrófago se puede destruir y ellos pueden comenzar a viajar vía linfática o vía hematógena. Entonces aquí podemos ver que suprimen completamente la respuesta inmune, entonces el huésped no tiene con qué defenderse, dando como resultado una supervivencia del parásito o una cronicidad de la enfermedad. Este tipo de respuesta tipo 2 la vemos sobre todo en la leishmaniasis visceral, porque como todos los patógenos están dentro de torrente sanguíneo y vía linfática, esto se va a diseminar a órganos y es donde vamos a tener pues, los otros tipos de presentaciones clínicas. Adicionalmente, el mismo parásito contenido dentro de los macrófagos, ellos van a tener un tipo de respuesta como a la defensiva para que no los destruyan. Entonces, ¿qué va a pasar? Induce producción de interleuquina tipo 10. Esta interleuquina tipo 10, como vemos acá, suprime la respuesta inmune del huésped. Modifica la presentación del antígeno, entonces no es fácil reconocer el antígeno por el complejo de histocompatibilidad y además de eso anula la producción de óxido nítrico y otros compuestos del oxígeno como el anión superóxido. Siguiente. Entonces, basados en lo anterior y en toda la respuesta inflamatoria que se da, vamos a tener a nivel de patología unos hallazgos pues, en lo que se ve en el microscopio. Entonces podemos tener inicialmente una presencia de infiltrado inflamatorio, donde pueden haber histocitos, neutrófilos, células plasmáticas, linfocitos. Además pueden haber presencia de mastocitos que también van a liberar histamina y van a exacerbar esa respuesta inflamatoria. Van a haber también formación de granulomas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la presencia de macrófagos con la presencia de mastigotes, que son los de acá. Y este es el núcleo del macrófago en la parte inferior. Estos macrófagos pueden también estar rodeados de linfocitos y células inflamatorias, como en el anterior hallazgo. Presencia de macrófagos infectados, como lo vemos ahí. En etapas crónicas vemos que la epidermis puede estar completamente pues, atrófica por toda la lesión que se ha dado a nivel inflamatorio. Y en los órganos también podemos ver infiltrados inflamatorios por la presencia de mastigotes. Siguiente. Entonces, ya entendiendo lo anterior, pues vamos a la parte que nos concierne a nosotros como médicos en atención primaria, por ejemplo. Entonces tenemos que, inicialmente explicamos que es una enfermedad crónica, que de pronto las lesiones no se van a dar inmediatamente allá, pues infección del parásito. Entonces podemos ver que inicialmente simplemente está una picadura, la formación de una pápula circunscrita en el sitio de la picadura del flebotomo. Esto pueden pasar semanas, pueden pasar días, pueden pasar meses y esto se puede ir desarrollando y puede convertirse en un nódulo o placa, como vemos en la segunda imagen. Si la enfermedad no se controla, si no se realiza un adecuado diagnóstico, puede progresar a la presencia de una úlcera, que es la lesión más típica que nosotros podemos conocer de la leishmaniasis, o presencia de una verruga. Y dado el caso que su huésped tenga adecuada respuesta inmunitaria, que se logre dar una atención adecuada en cuanto al tratamiento, esta es la cicatriz típica de la leishmaniasis, donde se ve como atrofia de la piel, se ve una lesión un poco pálida.
Y pues para identificar la lesión, nuestra úlcera de leishmaniasis, la presentación típica tenemos que es una úlcera de bordes acordonados, los bordes son levantados, el fondo es completamente limpio, o sea, en caso de que haya una costra, esta costra se puede quitar y podemos ver que el fondo es completamente limpio. Es de color rosado e importante saber que es indolora, puede ser única o múltiple. Entonces, este dato de que es indolora es importantísimo porque lo podemos confundir con otro tipo de enfermedades. Los sitios más comunes de aparición, pues tenemos que pueden ser la cara, las piernas, extremidades, los sitios donde haya más exposición de piel. Siguiente. La leishmaniasis cutánea, como lo decía inicialmente, pues puede tener diferentes tipos de presentaciones clínicas según la respuesta del hospedero, según su situación inmunitaria. Entonces, en este caso podemos ver en pantalla 3 tipos de presentaciones de leishmaniasis cutánea. Tenemos la cutánea verrugosa, que hay una hiperkeratosis y lesiones verrugosas. Este tipo de lesiones probablemente no tengan ningún tipo de cura, sino que se van a ir cronificando y cronificando hasta que haya un adecuado tratamiento. Tenemos la cutánea leproide, que como vemos acá se puede confundir con enfermedad de Hansen porque hay presencia de nódulos o placas delimitadas pues en la piel y se pueden esparcir y pueden ser diseminadas. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales también podemos tener una enfermedad de Hansen que pues, va a ser descartada con las pruebas de laboratorio. Y tenemos una cutánea difusa que definitivamente es una enfermedad crónica que se va pues a diseminar en la piel y va a haber presencia de diferentes nódulos, placa, y esto se da por una mala respuesta inmunológica. Entonces son diferentes tipos de presentaciones de leishmaniasis que realmente es muy inespecífico y es necesario identificarlas bien para pues, poder saber qué tipo de enfermedad tiene. Este tipo de lesiones, la leishmaniasis cutánea, como lo decía al inicio, importante que recordemos estos géneros que tenemos acá, que es la leishmania mexicana, brasilensis y panamensis, que son los principales tipos de leishmania que afectan a nivel cutáneo y a nivel de las Américas. Siguiente. La siguiente presentación clínica es la presentación de la leishmaniasis mucocutánea. Como su nombre lo dice, hay un compromiso de mucosas. Esta enfermedad se puede dar en un periodo variable de tiempo, puede ser desde meses hasta años, casi 20 años. Vemos que hay afectación de mucosa nasal, mucosa oral, laringe a nivel de cavidad bucal. Entonces podemos ver que hay presencia de placas eritematosas infiltradas con ulceración y esto se puede ver cuando hay una respuesta inmune que no está controlada y comienza a dañar todos los tejidos pues, dérmicos que tiene la persona. Aquí les pongo esta imagen de un huaco peruano, porque es una enfermedad que, como lo dije, se identificó antiguamente. Y en el Nuevo Mundo, a nivel de las Américas, en la región precolombina podemos ver que hay esculturas de arcilla donde hay alteraciones físicas a nivel nasal, pues por el compromiso que hubo a nivel mucocutáneo. Entonces es muy característica la cara de tapir a nivel nasal por pérdida de tejido, pérdida de tabique nasal y pérdida de puente nasal. Siguiente. Y la última, que es la más complicada y que esperamos no llegar a ese tipo de leishmaniasis, que es la leishmaniasis visceral. Esta se da por compromiso linfático cuando no hay un adecuado control del parásito y no hay adecuada identificación del antígeno. Entonces tenemos que hay presencia de complejos de amastigotes y macrófagos dentro de los órganos y se da principalmente por la infección de Leishmania donovani y de infantum en los niños. Esto puede tener también un periodo de incubación muy variable, entre meses a años, se da entre más o menos 2 a 36 meses. Los síntomas son muy inespecíficos, puede haber ascitis, fiebre, anemia, leucopenia, linfadenopatía por la diseminación linfática, hepatosplenomegalia, por eso podemos tener hallazgos como ascitis. Y a nivel de la piel podemos tener características como presencia de máculas hipopigmentadas y presencia de eritema malar y dado el caso que haya resolución, entre comillas, de esta leishmaniasis visceral, posteriormente puede aparecer otra vez una actividad pues dérmica que se le llama un postcalazar que aparece después de la infección de Leishmania visceral.
Esta es la presencia de máculas, nódulos o pápulas, sobre todo a nivel facial. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la parte del diagnóstico. Bueno, pues como en toda enfermedad en medicina, debemos tener primero, en primera instancia, una adecuada clínica, lo cual consta de una adecuada anamnesis y un exhaustivo examen físico. En este caso, pues es importante tener en cuenta o preguntar el antecedente epidemiológico. Y como bien lo mencionó mi compañera, realmente Colombia es un país endémico, a excepción de San Andrés y Bogotá. Entonces, pues preguntar viajes recientes o si ha estado en alguna ciudad o región que endémica que haya leishmaniasis. Adicionalmente, pues también se le debe preguntar si tuvo un antecedente personal de leishmaniasis o ha tenido contacto con personas que también tengan un diagnóstico de leishmaniasis. En esta entidad patológica es muy importante realizar la confirmación mediante los diversos métodos que vamos a explicar a continuación. Y esto es debido a que, uno, como vimos previamente en la clínica, no hay ninguna lesión patognomónica. Si bien la úlcera es muy característica, no es patognomónica de la leishmaniasis. Entonces, es importante realizar la confirmación de la visualización del parásito y adicionalmente, los medicamentos de primera línea utilizados en esta enfermedad son altamente tóxicos. Entonces, de ahí la importancia de realizar la respectiva confirmación de la enfermedad. Para el abordaje diagnóstico tenemos dos tipos de métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. En cuanto a los primeros, son aquellos que nos van a permitir la detección visual del parásito. Entre ellos encontramos el frotis o extendido, las biopsias y el cultivo, estos ya sea de piel o de mucosas. La PCR también es un método directo. En cuanto a los segundos, que son los métodos indirectos y son los que van a ser útil, especialmente en la leishmaniasis de tipo mucocutánea y menos útiles en la leishmaniasis cutánea, encontramos la inmunofluorescencia indirecta, la ELISA y la prueba de Montenegro. Cabe resaltar que esta última no es una prueba diagnóstica. Y estos métodos indirectos nos van a permitir la detección de anticuerpos específicos contra el parásito de la leishmania. Bueno, entonces vamos a dividir, dependiendo del tipo de leishmaniasis a la cual nos encontremos, cuáles serían como los pasos a seguir para realizar su respectivo diagnóstico. Es muy importante tener que en esta enfermedad, tener en cuenta que el diagnóstico lo podemos hacer en la mayor parte de las veces desde el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención podemos encontrar un frotis directus, que va a ser como el primer examen que vamos a solicitar ante la sospecha de una leishmaniasis cutánea. En esta nos va a permitir la visualización de los amastigotes, que es básicamente la forma intracelular del parásito dentro de los macrófagos, que la podemos observar en la imagen en la parte inferior. Este frotis directo consiste en raspar con un bisturí o una lanceta el borde o el fondo de la úlcera. Como lo pueden observar también en la imagen, realizamos primero una adecuada limpieza y posteriormente tomamos la muestra. Importante tener en cuenta que en caso de que haya una sobreinfección de la lesión, debemos primero tratar esta infección y posteriormente sí realizar el frotis. Es un procedimiento ambulatorio, no requiere anestesia. Posterior a esta muestra se va a colocar en coloración de Giemsa y pues vamos a visualizar esos amastigotes. Tiene una sensibilidad hasta el 85 al 90% y esa sensibilidad diagnóstica aumenta si esta muestra es tomada del centro de la úlcera. Importante tener en cuenta que si realizamos un frotis directo, sale negativo, pero persiste la alta sospecha diagnóstica, podemos tomar hasta 3 frotis directos. Y en caso de que estos sigan negativos, ya debemos remitir a un nivel superior para realizar el siguiente examen, que sería una biopsia. Este ya pues lo vamos a realizar a un segundo nivel de atención, igualmente se va a colocar en una coloración de Giemsa e igualmente vamos a visualizar los amastigotes, que es la forma intracelular del parásito, que ya mi compañera explicó bien pues en la parte de histopatología. En cuanto a la biopsia, debemos tomar una muestra de diámetro y profundidad, siendo un cilindro aproximadamente 3 a 4 milímetros respectivamente.
En caso de que la biopsia sea negativa y persista una alta sospecha diagnóstica, pasamos a realizar un cultivo. Este cultivo también es útil cuando ante pacientes con falla terapéutica. Ya esto se realiza en un tercer nivel de atención y en este, a diferencia de las dos pruebas anteriores, vamos a observar los promastigotes, que es la forma infectante del parásito, que como podemos ver en esta imagen, en la imagen G, son la forma flagelada del parásito, no la forma intracelular. Y esto es debido al pH y a la temperatura del cultivo, estos amastigotes se transforman en promastigotes. Entonces, realmente en la imagen podemos observar cómo se toma desde la toma de la muestra, su conservación y la visualización al microscopio. Entonces, este es como el resumen a grandes rasgos de los pasos que debemos seguir ante la sospecha clínica de una leishmaniasis cutánea. Primero vamos a realizar un directo. En caso de estar negativo, vamos a realizar hasta 3 directos. En caso de que estos 3 directos sean negativos, pero persista una alta sospecha clínica de leishmaniasis, pasamos a realizar una biopsia. Y en caso de que esta sea negativa y persista la alta sospecha, finalmente realizamos un cultivo. Ya si en alguno de estos pasos es positivo, vamos a confirmar el diagnóstico e iniciar respectivamente el tratamiento. Eso era en cuanto a la leishmaniasis cutánea. Ahora vamos a hablar de la leishmaniasis mucosa. Importante que de entrada, si tenemos una sospecha de una leishmaniasis mucocutánea, debemos idealmente remitir a manejo por especialista. ¿Y esto por qué? Debido a que la principal mucosa afectada en esta patología es la mucosa del cartílago del tabique nasal, pues es ideal que la biopsia sea tomada por un otorrino, en la cual pues claramente vamos a incluir el cartílago del tabique nasal. Esto va a ser una de las pruebas diagnósticas que podemos realizar en la leishmaniasis mucosa, es decir, la biopsia. Otra prueba que podemos realizar es la inmunofluorescencia directa. Ya habíamos comentado previamente que los métodos indirectos toman fuerza a partir de la leishmaniasis mucosa y no son tan útiles en la leishmaniasis cutánea. Esta inmunofluorescencia indirecta es una prueba serológica que me va a permitir detectar los anticuerpos circulantes contra la leishmania y va a ser positivo para una leishmaniasis mucosa. Estos títulos cambian si es mucosa visceral. En caso de ser mucosa, va a ser positivo cuando haya títulos mayores o igual a 1 en 16. Indican una leishmaniasis mucosa activa. Importante tener en cuenta que esto solo va a ser positivo hasta en el 20% de los pacientes. Otro examen que podemos realizar es la PCR y recordar, muy importante, según la guía colombiana de leishmaniasis, nos recuerda que en caso de que haya un paciente con compromiso mucoso por extensión de una lesión cutánea, se debe realizar frotis directo de la lesión cutánea y no de la mucosa, como habíamos explicado previamente. Y simultáneamente ambas muestras se van a diagnóstico serológico, que serían la inmunofluorescencia indirecta. Este también es como un cuadro resumen que siempre vamos a tener en primera instancia la sospecha clínica. Nos vamos a ir con un examen directo o indirecto. En cuanto al directo, podemos tomar o frotis, o cultivo, PCR o una biopsia. En caso de que alguno de estos sea positivo, estamos ante un caso confirmado y vamos a iniciar el tratamiento. En caso de que sea negativo, ya habíamos comentado que podemos repetir el frotis directo hasta 3 veces. Y acá, desde la leishmaniasis mucocutánea, va a tomar fuerza los métodos indirectos, como lo sería la inmunofluorescencia directa o el ELISA. Igualmente, si es positivo, confirmamos el diagnóstico y si ya, a pesar de realizar todas estas pruebas diagnósticas y son negativas, debemos pensar en un diagnóstico diferencial. Y finalmente, llegamos a la leishmaniasis visceral. Ante cualquier sospecha de una leishmaniasis visceral, se debe remitir como una urgencia vital mínimo a un nivel de segundo o tercero. En esta ya vamos a tomar paraclínicos claramente más sistémicos, como lo sería un hemograma, función renal, función hepática. También es importante tomar los tiempos de coagulación y las proteínas totales. Es característico del parásito que nos generen citopenias a nivel del hemograma, como anemia, neutropenia, sinopenia o trombocitopenia.
Otros exámenes un poquito más especializados que vamos a realizar en la leishmaniasis visceral es el aspirado de médula ósea o vaso o en su defecto una biopsia ganglionar. En la imagen vemos cómo realizan una aspirada de médula, un aspirado de vaso, perdón. Por eso, pues de aquí la razón de que se deba remitir mínimo a un segundo nivel de atención. La inmunofluorescencia indirecta, a diferencia de la leishmaniasis mucosa, acá se necesitan títulos mayores iguales a 1 en 32, es decir, el doble. Y también podemos realizar una prueba específica, que es la RK39, que me detecta anticuerpos específicos anti-leishmania. Estas son, junto con la PCR, estas dos últimas pruebas son las pruebas de diagnóstico más sensibles y específicas para el diagnóstico de esta entidad. Igualmente, aquí encontramos otro resumen de lo que explicamos previamente. Acá realmente el frotis no es tan común de realizar. Se realiza de entrada en cuanto a los exámenes directos, ya sea un cultivo, un PCR o una biopsia. Igualmente, si alguno de estos es positivo, confirmamos el caso e iniciamos tratamiento. Si alguno es negativo, podemos repetir algunos exámenes y acá pues tenemos la prueba específica que expliqué, que era la RK39 o la inmunofluorescencia indirecta o ELISA. En caso de que todos estos exámenes sean negativos, debemos pensar en un diagnóstico diferencial. La prueba de Montenegro o leishmanina es como muy similar a lo que encontraríamos en la tuberculina para la tuberculosis. No es una prueba diagnóstica. Esta es una prueba que se va a realizar en tercer nivel de atención y no es una prueba diagnóstica, dado que simplemente nos habla de que el paciente tuvo contacto con el parásito, es decir, un antecedente epidemiológico, ya que habla de una reacción intradérmica, es decir, una respuesta inmune celular, en el que pues, el paciente nos indica que tuvo un contacto con el parásito. Vamos primero a, como podemos ver en la imagen superior, a inyectar aproximadamente 0.1 mililitro del antígeno, que básicamente son promastigotes muertos, y a las 48 horas vamos a leer el resultado. Esta va a ser positiva en caso de que haya una pápula o placa eritematosa mayor a 5 milímetros. Esta es útil principalmente cuando hay compromiso mucoso sin un compromiso cutáneo clara o en el seguimiento de una leishmaniasis visceral. Importante recordar que no es una prueba diagnóstica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, son un sinfín de diferenciales, dado que, como mencioné, realmente no hay ninguna lesión patognomónica de la leishmaniasis. Entonces, esto ya va a depender dependiendo de la presentación clínica a la cual nos encontremos de la enfermedad. En cuanto a las úlceras, pueden ser úlceras traumáticas, vasculares, entonces importante preguntar antecedente de trauma, ver algunas otras manifestaciones cutáneas tal vez que nos indique o nos oriente más hacia un trastorno vascular, como la dermatitis ocre o que tenga un signo en botella invertida. También encontramos las úlceras linfáticas, por ejemplo, si hay un linfedema asociado, úlceras ya bacterianas, como las piógenas, úlceras por micobacterias atípicas, el piedma gangrenoso o tumores malignos ulcerados. En cuanto a la presentación de pápulas, nódulos o placas, dentro de los diagnósticos diferenciales, importante pensar en los diferenciales malignos, como lo sería el escamocelular, el vasocelular o incluso los linfomas cutáneos. También, pues en el país, importante pensar en lepra. Y otros diagnósticos un poco menos comunes serían la esporotricosis, entonces preguntar tal vez en pacientes agricultores si tuvo alguna antecedente con el pinchazo de alguna rosa. Entonces, pues de ahí igualmente como que nos recalca la importancia de una adecuada anamnesis y un examen físico, porque realmente simplemente el examen físico puede ser muchas cosas. Dentro de las lesiones verrugosas está la cromoblastomicosis, la tuberculosis verrugosa, la histoplasmosis, la lobomicosis e igualmente los carcinomas. En cuanto a la leishmaniasis mucosa, importante preguntar al paciente si está compromete el área nasal, si tiene antecedentes tóxicos como el uso de cocaína, también pues si tiene tal vez antecedentes que me indiquen que pueda tener mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis. Igualmente, también puede ser secundaria a un trauma u otras enfermedades otorrinos como pólipos nasales o rinosporidiosis. Igualmente pensar en lepra, tumores malignos como escamocelular, vasocelular o tuberculosis orificial.
pero como podemos ver, realmente son múltiples diagnósticos en los que deberíamos pensar. Si ya compromete el paladar y la faringe, debemos pensar como diagnósticos diferenciales, carcinomas o tuberculosis. En cuanto a la leishmaniasis visceral, y muy importante tener en cuenta cómo diferenciar la malaria, la tuberculosis con compromiso de vaso, la sífilis visceral y pues en nuestro país la enfermedad de Chagas, sin dejar de lado ya igualmente como diagnósticos oncológicos como lo serían los linfomas y la leucemia. Bueno, ya. Entonces vamos a iniciar a hablar del tratamiento. El principal objetivo del tratamiento es controlar la lesión y, aún más importante, prevenir la diseminación a mucosas. Tener en cuenta que hasta el 85% de las úlceras cutáneas pueden curar espontáneamente en un promedio de 6 meses a un año. Sin embargo, en caso de presentar mi paciente úlceras auriculares o ya una leishmaniasis más avanzada, como la sería la mucosa y la visceral, no curan espontáneamente y sí o sí siempre se deben tratar. A grandes rasgos, pero esto va a diferir dependiendo de la edad de mi paciente, del estado de inmunosupresión o no que tenga, o de algunos otros antecedentes. A grandes rasgos, debemos llevarnos que el tratamiento de primera línea de la leishmaniasis son los antimoniales pentavalentes, como el glucantime que podemos observar en la imagen. Ya otros tratamientos de segunda línea tenemos el isetoinato de pentamidina, la miltefosina, que va a ser la primera línea en niños. Por eso es muy importante pues ver el grupo etario o de edad de mi paciente y también va a ser la primera línea en pacientes inmunosuprimidos por VIH. Mientras que la anfotericina B va a ser la primera línea en leishmaniasis visceral. Entonces, vamos a abordar dos tipos primero vamos como a dar un overview de todos los tipos de tratamientos que podemos dar a nuestro paciente con leishmaniasis y posteriormente las indicaciones de cada uno de ellos. Recordar que puede haber un tratamiento local que dentro de ellos encontramos la termoterapia, la paromomicina y los antimoniales intralesionales. Su principal efecto adverso es el dolor local. Ya en cuanto a en la termoterapia, pues claramente como utilizamos calor, pueden haber quemaduras secundarias, hiperpigmentación de la piel. Y en cuanto a la paromomicina, que es una crema, puede haber reacciones de hipersensibilidad, dermatitis, edema o una sensación de quemarse al aplicarla. Dentro de las principales contraindicaciones encontramos simplemente en cuanto a los antimoniales intralesionales, que serían pacientes en estado de gestación o pacientes con cardiopatías de base. En cuanto al tratamiento sistémico, los antimoniales pentavalentes tienen múltiples efectos adversos, de allí la importancia de confirmar la enfermedad de leishmaniasis antes de dar estos medicamentos. Dentro de los efectos adversos más comunes están unos menos graves, como lo serían las mialgias, las artralgias, la cefalea, anorexia y náuseas. Ya vamos a ver que puede aumentar las transaminasas, la lipasa o alterar la función renal. De allí la importancia de los paraclínicos que debemos tomar antes y durante el tratamiento. También a nivel del electrocardiograma pueden tener múltiples como signos, entre ellos el más importante, dado que puede causar la muerte del paciente, es la prolongación del intervalo QT. Tener en cuenta que estas manifestaciones son dosis y tiempo dependiente. De aquí, pues las principales contraindicaciones de los antimoniales serían las pacientes en estado de gestación, pacientes con cardiopatías de base o que tengan alteraciones del electro. No se recomienda, según las guías, ni en lactancia materna ni en pacientes mayores de 50 años. En cuanto a la miltefosina, su principal efecto adverso es la teratogenicidad, por lo que su contraindicación es en pacientes embarazadas. Muy importante y es que tiene una vida media tan prolongada que incluso puede aún presentarse a nivel plasmático, incluso hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento. Por eso es importante siempre cuando tenemos una mujer en edad reproductiva con leishmaniasis y la vamos a tratar, se debe asegurar una anticoncepción segura desde el inicio, antes de iniciar el tratamiento, durante y hasta 6 meses después del tratamiento.
Otros efectos adversos son náuseas, diarrea, emesis, inapetencia y más graves pueden ser la elevación de transaminasas o alergias en piel. En cuanto a la anfotericina B, que es como la primera línea en la leishmaniasis visceral, su principal efecto adverso es la nefrotoxicidad, tanto tubular como glomerular. También alteraciones electrolíticas como la hipocalemia grave. De aquí, pues, claramente va a estar contraindicado en pacientes con daño renal, ya sea porque tengan agenesia renal, insuficiencia renal aguda crónica o pacientes trasplantados. La anfotericina B liposomal tiene los mismos efectos que la deoxicolato, pero en menor intensidad. Y por último tenemos, en cuanto al manejo sistémico, la isethionato de pentamidina. En esta también es importante recalcar que puede prolongar el QT como las antimoniales pentavalentes, que recordemos que realmente es un hallazgo que puede causar la muerte de mi paciente. Entonces, acá, pues, al igual que los medicamentos de antimoniales, se contraindica en pacientes embarazadas o con alteraciones en el electro. Eso era como para tener en cuenta los efectos adversos de cada medicamento y saber por qué vamos a pedir los siguientes exámenes. Vamos a realizar una toma de exámenes siempre en personas o mayores de 45 años o menores, pero con comorbilidades cardíacas, renales, hepáticas. Vamos a solicitar función hepática por medio de transaminasas, función renal con una creatinina, un uroanálisis, función pancreática con una amilasa, lipasa y el electrocardiograma. Estos exámenes se van a solicitar antes de iniciar el tratamiento y a los 7 y 10 días de haber iniciado el manejo médico. Y toda mujer en edad fértil se debe realizar una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento, porque recordemos que algunos de ellos, como la miltefosina, son teratogénicos y asegurar una anticoncepción hasta 3 a 6 meses después de haber finalizado el tratamiento médico. Algo que me pareció curioso y que debemos recordar de la guía clínica de leishmaniasis en Colombia es que nos dice lo siguiente: si el paciente tiene diagnóstico confirmado, vamos a realizar los exámenes porque cumple con alguno de estos, porque o es una mujer en edad fértil, o tiene comorbilidades, o es mayor de 45 años, y durante la toma de exámenes, previo al inicio del tratamiento, la lesión cicatriza y se observan los criterios de curación que más adelante vamos a explicar, no se debe administrar ningún tipo de medicamento. Entonces, si mi paciente durante la toma de exámenes su lesión cicatriza y cumple con los criterios de curación, no hay que iniciar tratamiento. Esta es una tablita también que se encuentra en la guía colombiana. Vemos cómo realmente gran parte de los paraclínicos se van a tomar en la primera línea de tratamiento, que son los antimoniales: transaminasas, amilasa y lipasa, creatinina, BUN, electro y prueba de embarazo. La prueba de embarazo es el examen que vamos a tomar en cualquier tipo de medicamento que vayamos a iniciar. Ahora, se debe suspender el tratamiento si se aumenta más de 10 veces las transaminasas y enzimas pancreáticas, más de 2 veces la creatinina, o el intervalo QT se prolonga mayor a 500 milisegundos. Vamos a iniciar, pues, vamos a hablar del tratamiento dependiendo del tipo de leishmaniasis, iniciando con la leishmaniasis cutánea localizada. En esta leishmaniasis, que pues en un escenario ideal vamos a estar ante una úlcera, que de las características que ya mencionó mi compañera, debemos medir el tamaño de la úlcera para definir si requiere un tratamiento local o sistémico y definir así el seguimiento. Recordar que esta medición se va a hacer siempre después de haber limpiado adecuadamente la lesión y, en caso de tener costra, retirarla. En las leishmaniasis ulceradas, en ambas leishmaniasis vamos a básicamente a medir el diámetro más largo y el ancho a nivel perpendicular, es decir, a 90 grados, como podemos ver en esta imagen. Y teniendo en cuenta que en las leishmaniasis no úlceras, pues incluimos la induración de la lesión. Vamos luego a calcular el área, pues como el área de un cuadrado, que va a ser básicamente el diámetro A, que sería el diámetro más largo de la úlcera en milímetros. Todo eso lo medimos en milímetros. Y la medida B, que sería el diámetro en milímetros perpendicular a A.
¿Y esto por qué es importante? Porque si mi paciente tiene una, máximo 3 lesiones que miden juntas de la de mayor diámetro mide 3 centímetros o juntas de hasta 900 milímetros cuadrados, podemos indicar un tratamiento local. En caso de que esto sea mayor, ya de entrada va a ser un tratamiento sistémico. Ahora, independientemente del tamaño, si las lesiones están localizadas en la cabeza o regiones periarticulares, debemos iniciar de entrada manejo sistémico. Importante también que el paciente no tenga ningún tipo de inmunodepresión y que podamos efectuar un seguimiento continuo. En caso de que mi paciente cumpla con todas estas indicaciones, va a tener un tratamiento local. Dentro de las intervenciones terapéuticas que tenemos son los antimoniales pentavalentes intralesionales, la termoterapia y la paramomicina. En cuanto al esquema del primero de los antimoniales pentavalentes intralesionales, que se hacen mediante una inyección subcutánea, este está principalmente indicado o es muy efectivo en cuanto a la especie de la Leishmaniasis brasiliensis o amazonensis. Vamos a inyectar aproximadamente 3 a 5 cc, cubriendo, lo importante es cubrir toda la úlcera. Esto se hace cada semana o cada 7 días. Se puede hacer un total de 3 a 5 filtraciones de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. Pues vamos viendo si ya cicatriza la lesión o si cumple los criterios de curación. Importante, por día no infiltrar más de 15 mililitros. La siguiente opción local es la termoterapia, que es la que observamos en la imagen. Esta es útil en pacientes con una especie de Leishmaniasis brasiliensis, panamensis o mexicana. Esta requiere anestesia local. Vamos a aplicar un electrodo a 50 grados centígrados durante periodos de 30 segundos, tanto en el centro como en el borde de la úlcera. Y básicamente se requiere una sesión con el número de lesiones necesarias para cubrir toda la lesión del paciente. Por último, tenemos la crema tópica al 15% de la paramomicina. Esta se prefiere en cuanto a tratamientos locales en pacientes pediátricos. Básicamente se va a aplicar la crema en el área afectada una vez al día por 20 días. Luego pasamos de la leishmaniasis cutánea localizada, pero al tratamiento sistémico, es decir, aquellos pacientes que no cumplen ninguna de las indicaciones previamente mencionadas o no cumple alguna de ellas. En otras palabras, lesiones con más de 900 milímetros cuadrados en cualquier localización o lesiones de cualquier tamaño, por más pequeñitas que sean, pero están localizadas en cabeza o regiones periarticulares. Pacientes que tengan lesiones múltiples o lesiones que ya fueron tratadas localmente, pero no realizaron su curación respectiva. En cuanto a las intervenciones terapéuticas a nivel sistémico, tenemos la miltefosina, los antimoniales pentavalentes y el isotoniato de pentamidina. En cuanto a las antimoniales pentavalentes, saber que por el INVIMA desde el 2016 está aprobado para pacientes mayores de 18 meses. Vamos a aplicar una dosis, ya sea intramuscular o intravenosa, de 20 miligramos por kilo día durante 20 días, con una dosis máxima de 15 cc, es decir, 3 ampollas diarias, porque cada ampolla viene 5, para reducir así los efectos adversos. Esto tiene una calidad de evidencia alta con una recomendación fuerte a favor. La siguiente es la miltefosina, que esta se toma vía oral con una dosis de 1.5 a 2.5 miligramos por kilo día, con una dosis máxima de 150 miligramos día durante un lapso de 28 días. Importante dado que tiene altos efectos adversos como emesis, náuseas, dolor abdominal, se recomienda tomar después de las comidas, es decir, con estómago lleno. También tiene una calidad de evidencia alta, recomendación fuerte a favor. Por último, tenemos el isotoniato de pentamidina, que puede ser vía intravenosa o intramuscular, con una dosis de 3 a 7 miligramos por kilo día en 4 dosis cada tercer día. Esta ya es una segunda línea de tratamiento, dado que su calidad de evidencia no es tan buena. Siguiendo con el tratamiento sistémico, podemos también tener la anfotericina B, ya sea intravenosa, cuando hablamos de la anfotericina B liposomal, con una dosis de 2 a 3 miligramos por kilo día, hasta una dosis acumulada de 60 miligramos por kilo, con una dosis máxima diaria de 250 miligramos. Esta para la leishmaniasis cutánea localizada tiene una calidad de evidencia muy baja, por lo que su recomendación no es débil. Y en cuanto a la anfotericina
oral, que es la de oxicolato, la dosis va a ser de 0,5 a 2 miligramos por kilo día por 30 a 40 días en días alternos, con una dosis máxima total de 1,5 a 2,5 gramos. En cuanto a la cutánea localizada en paciente pediátrico, si mi paciente tiene menos de 10 kilos, se prefiere la anfotericina B liposomal o de oxicolato. Si tiene más de 10 kilos, la primera línea siempre va a ser la miltefosina. Ya en segunda línea vamos a tener los antimoniales pentavalentes, que como mencionamos, si bien es la primera línea a grandes rasgos, solo está recomendada por el INVIMA a partir del año y medio más o menos. Ya en cuanto a la leishmaniasis cutánea, pero diseminada, de entrada vamos a iniciar con un manejo sistémico. De primera línea, igualmente, esto, si bien no tiene muy buena evidencia, todo se basa en opinión de expertos. La primera línea sería los antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina, intravenoso o intramuscular, con la misma dosis a la misma mencionada para la cutánea localizada, pero esta vez no es durante 20 días, sino durante 30 días. Y de hecho, por opinión de expertos, se sugiere extender el tratamiento hasta que se logre la curación definitiva, vigilando siempre mediante los exámenes cada 7 a 10 días la toxicidad del medicamento. Ya como otra opción tenemos la anfotericina B liposomal, con una dosis un poquito más elevada, 30 a 35 miligramos por kilo, en un periodo de 7 a 2 semanas, de 7 días a 2 semanas. Y la anfotericina B de oxicolato, de 0,7 a 1 miligramos por kilo día, igualmente la dosis aumenta un poquito frente a la cutánea localizada durante 30 días. Y la miltefosina, igualmente aumenta más que la dosis, aumenta el número de días, durante 28 días. Importante, si ya estamos ante una leishmaniasis cutánea difusa, se debe remitir a centros especializados, dado que se ha visto que no tiene una pobre respuesta a las opciones terapéuticas mencionadas. Eso era en cuanto a la leishmaniasis cutánea, pero si ya hay afectación de mucosa, la, la dosis que se recomienda es la misma, pero pues se extienden cada vez más los días, de 28 a 30 días. Y otro medicamento que se recomienda es así como diferencial, son los antimoniales pentavalentes más la pentosifilina oral, esa que podemos observar en la imagen, de 400 miligramos cada 8 horas, igualmente por 28 a 30 días. Y por último, ya sería en la leishmaniasis visceral, recordar que la primera línea va a ser la anfotericina B. Entonces, a grandes rasgos, las primeras líneas son los antimoniales pentavalentes, pero si mi paciente está inmunosuprimido, voy a preferir la miltefosina, o si también es un niño, un pediátrico. Y en caso de leishmaniasis visceral, la primera línea es la anfotericina B. Ya sea pues la anfotericina B, de preferencia liposomal vía intravenosa. Esta es la dosis cambia un poquito si es inmunocompetente, de 3 a miligramos por kilo día, aumenta a miligramos en caso de que mi paciente esté inmunosuprimido. La segunda línea van a ser los antimoniales pentavalentes. Igualmente la dosis no cambia mucho, lo que suele cambiar es más que todo como los días. Los casos especiales. Si tenemos una paciente embarazada con leishmaniasis, lo ideal es esperar hasta el final del embarazo para iniciar tratamiento farmacológico. En ellas, por opinión de expertos, se recomienda realizar un tratamiento local, de preferencia la termoterapia. Y si es muy urgente debido a la afectación de la leishmaniasis en la paciente, se podría indicar a nivel sistémico la anfotericina B liposomal. En caso de que mi paciente esté inmunocomprometido porque tenga, por ejemplo, un VIH, se debe indicar de primera línea la miltefosina, como ya hemos mencionado, o en su defecto la anfotericina B liposomal. Siempre esto se debe iniciar primero el tratamiento antirretroviral antes que la terapia para la leishmaniasis. En caso de que mi paciente esté lactando, tenga enfermedades a nivel renal, hepática o cardiológica, deben ser valorados siempre por el especialista.
Pacientes mayores de 50 años, en lo preferible evitar el uso de antimoniales pentavalentes. En caso en que haya un paciente con fracaso terapéutico, que se define como después de un tratamiento completo, evalúa a los 3 meses para leishmaniasis cutánea y el doble del tiempo, es decir, 6 meses para leishmaniasis mucosa, no haya criterios de curación, se recomienda utilizar un tratamiento distinto al que se había utilizado en primera instancia. Ya para finalizar, pues vamos a hablar del seguimiento, los criterios de curación, que son muy importantes para tenerlos en cuenta, dado que en caso de que no los presente mi paciente, pues podemos estar ante una falla terapéutica. En la leishmaniasis cutánea vamos a realizar un control a los 45, a los 90 días y a los 6 meses. Vamos a definir, en cada una de ellas vamos a comparar, registrar el tamaño de la lesión antes, durante y después del tratamiento para ver su evolución. Los criterios de curación para una leishmaniasis cutánea son una cicatrización con reepitelización completa, aplanamiento de ese borde acordonado de la úlcera, desaparición de la induración de la base, desaparición en caso de que haya estado de la linfangitis y ausencia de nuevas lesiones. En caso de que mi paciente cumpla estos criterios, podemos estar con seguridad de que mi paciente tuvo un manejo exitoso. En caso de que no cumpla alguno de estos criterios, pues mi paciente no va a estar curado y en lo preferible vamos a iniciar un manejo diferente al que habíamos iniciado previamente. Y se va igualmente reevaluando hasta que tenga los criterios de curación. En caso de que sea una leishmaniasis mucosa, vamos a realizar el control a los 45, a los 90 días y a los 180 días, posteriormente a los 6 meses y cada 6 meses por 2 años. Realmente se hace un seguimiento por 2 años, tanto en la leishmaniasis mucosa como en la visceral. Los criterios de curación para la leishmaniasis mucosa es la regresión de todos los signos clínicos confirmados por un otorrino a los 6 meses de finalizar el tratamiento. Involución de las lesiones infiltradas en mucosa, aunque según algunas guías se dice que puede persistir la perforación septal sin necesariamente esto indicar que mi paciente no está curado. Y los títulos de la inmunofluorescencia directa deben estar por debajo de 1 en 16. En cuanto a la leishmaniasis visceral, vamos a realizar un control mucho más estricto a los 7, a los 14, a los 21, a los 28, a los 45 y a los 90 días. Posteriormente, cada 6 meses durante 2 años. Los criterios de curación van a ser regresión de los síntomas agudos, es decir, que mi paciente pueda recuperar el peso, que ya esté completamente febril, que tenga una recuperación nutricional adecuada. Que la prueba de Montenegro pues, puede persistir positiva, como dijimos, no nos indica una enfermedad activa, sino simplemente un antecedente epidemiológico, incluso a los 3 o 6 meses de la enfermedad. Y la disminución de la inmunofluorescencia en títulos menores a 1 en 32. Debe haber aumento, pues recuperación de los paraclínicos alterados, como aumento de la albúmina sérica y mejoría en las citopenias que les comenté, a nivel de la hemoglobina, de los leucocitos y de las plaquetas. Y disminución de la esplenomegalia. Entonces ya para finalizar, los mensajes más importantes que debemos llevarnos a casa es que la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa producida por especies de protozoarios del género Leishmania, que puede afectar tanto la piel como las mucosas y las vísceras. Esta se transmite a través de la picadura de insectos de los géneros Phlebotomos y Lutzomia. Saber que la forma infectante del parásito son los promastigotes, que básicamente es la forma del parásito que se encuentra en el intestino o la probóscide del vector, que sería el insecto. Ya en el humano, una vez este es infectado por el parásito, va a transformarse a la mastigote, que va a ser la forma intracelular de los macrófagos. Importante recordar que en cultivos vamos a ver promastigotes, pero en frotis o en biopsias los amastigotes. La lesión típica, si bien es una úlcera indolora, de bordes acordonados, de fondo limpio, que puede ser única o múltiple, recordar que se puede presentar de múltiples formas clínicas y no tiene ninguna lesión patognomónica, por lo cual requiere su confirmación.
y pues las lesiones pueden cicatrizar espontáneamente o en su defecto persistir durante años. El diagnóstico siempre se debe hacer, se debe realizar la confirmación diagnóstica. Esto se puede iniciar desde atención primaria con los frotis y es de notificación obligatoria al CIVIGILA. Por último, a grandes rasgos, la terapia primera línea son los antimonales pentavalentes. Recordar que tiene múltiples efectos adversos a nivel renal, cardíaco, hepático y pancreático, por lo cual debemos recordar las indicaciones para tomar los respectivos paraclínicos. En todo caso, la primera línea para niños, pacientes con VIH va a ser la miltefosina y en pacientes con leishmaniasis visceral, la anfotericina B. Esta es nuestra bibliografía. Nosotros utilizamos como base el libro de Lleras, la Guía Colombiana de Leishmaniasis, el libro de Fitzpatrick y el de Boloña. Eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, las felicito, realmente una revisión súper buena, súper completa, ¿verdad? Hicieron todos los detalles súper chéveres. Leishman pues igual es una patología grande porque tiene varios subtipos, como vieron, y el tratamiento también es bastante amplio, pero de verdad que lo hicieron súper bien. Las felicito y muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que hicieron una revisión tan buena, tan bonita, quería preguntarles a los que están escuchando, em, digamos que cuál sería esa lesión como característica para pensar en una leishmaniasis. Alguno no sé si quiera contestar. Como De lo que es. describían las compañeras, buenas noches. Ajá, Como exacto. describían, qué pena, buenas noches. Como describían las compañeras, pues no hay una lesión patognomónica de una leishmania, pero uno podría sospecharla en caso de una úlcera y una úlcera que esté en zonas expuestas. Exacto. Y de pronto, ¿qué otras características tendrían esas úlceras? No sé si alguien más quiera complementar. Pues Que sea de indolora, de borde limpio. Ah, bueno, que Súper. también he estado en contacto con zonas endémicas. De acuerdo, exacto. Entonces, súper importante. Digamos que usualmente, pues lo más común es que veamos una úlcera única, digamos que es una zona expuesta, entonces lo vemos como o en los brazos, o en las piernas, o en la cara. El borde es acordonado y eso es importante, es un borde muy infiltrado que parece como un cordón alrededor de la úlcera, que es un poco más violáceo, más eritematoso. El fondo va a ser limpio, súper importante que es indolora, sin embargo, tener pues en cuenta de que si esa úlcera se infecta, puede doler. Entonces, no siempre, si no le duele al paciente, pues no significa que no sea leishmaniasis. Igual puede ser leishmaniasis, pero pues se le sobreinfecta. Em, ¿Qué otras cosas tendrían de pronto que revisar en el examen físico a un paciente que ustedes están sospechando una leishmaniasis? Las mucosas, como decían las compañeras, siempre se debe revisar las mucosas para descartar el compromiso mucocutáneo. De acuerdo, súper bien. Entonces, las mucosas, vayan y le abren bien la nariz, la boca. También súper importante, pues, saber que esto puede generar también afectación de órganos. Entonces, pues, igual háganle una palpación de abdomen, que no haya tener de pronto una hepatoesplenomegalia. Y súper importante, al lado de la úlcera, tóquenle como los cordones linfáticos que están alrededor de la lesión, porque podemos encontrar como unos cordones gruesos que son pues ya como tal la transmisión linfática que se está haciendo de la lesión, entonces eso también es súper importante. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, si ustedes ven una úlcera, por ejemplo, en la pierna, ¿qué diferenciales importantes deben tener en cuenta? La enfermedad mencionaban que hay que tener en cuenta pues los diagnósticos como de enfermedades infecciosas, ya sea como una esporotricosis, un pioderma gangrenoso. También se pueden tener en cuenta como lesiones tumorales como un carcinoma, úlceras traumáticas, por eso decían que tenía que tener en cuenta preguntarle si había tenido algún trauma. Y ya pues otras como histoplasmosis, cromoblastomicosis, todas esas. Perfecto, súper. Entonces, como la úlcera en pierna.
realmente tiene muchísimos diferenciales. Entonces siempre, pues claramente tener en cuenta que la leishmaniasis es algo muy frecuente en nuestro país y hay que sospecharlo, pero pues es un mundo súper grande que de ahí es donde tenemos como que ver muchísimas características de la úlcera, de dónde se encuentra, de cómo está la piel alrededor de la úlcera y bueno, todas esas cosas de la historia clínica que son súper importantes. Em, También les iba a decir, entonces, si ustedes, por ejemplo, están en un centro de salud donde no tienen absolutamente nada, les llega un paciente con una úlcera única en un brazo o en una pierna, es un campesino, ustedes no tienen a dónde remitir ese paciente, de los tratamientos que les dieron, ¿recuerdan cuál pueden utilizar? Glucantime. Si no tienes nada, mejor dicho, no tienes nada, estás en la selva. Entonces, no sé si se acuerdan, pero ellos mencionaron la termoterapia. Entonces, la termoterapia consiste en que le tienes que poner calor a esa úlcera. Entonces, si tú no tienes nada, tú no sabes qué decirle al paciente, pues porque no tienen dónde conseguir medicamentos, dile, va a poner en una botella de plástico el agua más caliente que usted resista. Y esa botella se la pone de a 5 minutos varias veces al día en la úlcera. Y eso tiene bastante mejoría, o sea, bastante. Muchas simplemente necesitan eso para curarse, sobre todo pues si son únicas, si son úlceras no complicadas, si son pequeñas, por ejemplo en los niños, y realmente con eso pueden curar al paciente. Entonces, digamos que es una buena estrategia para tener en cuenta si ustedes no tienen nada más que hacer, o sea, si no están en un sitio donde no pueden remitir al paciente, donde no le pueden hacer la confirmación diagnóstica, pues díganle que se ponga el calor, que pues ningún daño le va a hacer. También habían hablado de que pues la leishmaniasis es endémica en todo el país. Habían dado como dos excepciones específicas, que eran Bogotá y San Andrés. Sin embargo, en Bogotá ya estamos viendo también muchos casos de leishmaniasis porque en la fruta que viene en los camiones, pues a veces viene el mosquito y pues efectivamente viene y pica a alguien en Bogotá y le da leishmaniasis. Entonces realmente la leishmaniasis la podemos encontrar en cualquier sitio de Colombia, así que pues que esté de pronto en Bogotá y que tenga una úlcera con todas las características, no nos va a descartar el diagnóstico. También en cuanto al frotis, que pues digamos que es como la forma de diagnóstico más rápido que tenemos, pues este frotis usualmente va a salir negativo cuando la lesión ya lleva mucho tiempo, porque ya no tenemos como tal ahí, pues el frotis, como que le vayamos a ver muerte ni nada, sino que va a salir todo negativo porque tenemos es una respuesta inflamatoria mucho más fuerte. Entonces, en esos casos, cuando una lesión ya lleva mucho tiempo, es mejor hacer de una vez la biopsia, porque pues digamos que tienes más chances de que, de que veas los hallazgos pues de la leishmaniasis en la biopsia. No sé si tengan alguna otra pregunta. Realmente es una patología muy frecuente que vemos muchísimo y como médicos generales no se les puede pasar una leishmaniasis. Esto también dan los niños, entonces siempre tener en cuenta, recomendarle a las personas cuando viven con muchos mosquitos que pongan como los toldillos, que se pongan repelente, pues para que no les vayan a picar. Entonces no sé qué otras preguntas de pronto tengan o dudas. Yo creo que fue una revisión súper buena. Muchísimas gracias. Entonces nos veremos en próximas sesiones. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, doctora. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Salve, gracias.